Hace un tiempo, mientras jugaba unas simultáneas en la India, tuve la oportunidad de ganar 5 partidas, diferentes aperturas, usando un único tema táctico llamado el sacrificio griego. Es uno de los patrones de ataque típicos en el ajedrez y por eso vamos a ver hoy cómo usarlo en todas las ocasiones. Segundo, cómo usarlo contra oponentes experimentados, o sea que lo conocen de antemano, no van a caer como principiantes. Y además, estos van a hacer algo para evitarlo. Y además vamos a ver cómo ejecutar esto en diferentes aperturas. O sea que va a haber unas líneas secretas y unas trampas para meter a nuestro oponente en esta zona mortal del sacrificio griego. Una de las aperturas donde nos encontramos frecuentemente este tema es la defensa francesa. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el avance E5 que expulsa al caballo de F6. Hablamos de la posición E4, E6, D4, D5, caballo C3 es un ejemplo, caballo F6, E5. Es uno de los casos donde puede ocurrir donde expulsamos al caballo de F6, defensor del rey, y esto es clave. Después de que este caballo se vaya, por ejemplo, a D7, y ojo, no se vayan que esto ocurre en diferentes aperturas, no solo la defensa francesa. Lo veremos en un momento. Después de que aquí caballo D7 y se den algunos movimientos de desarrollo como caballo F3, alfil B4, alfil D3 y enroque, aquí estamos listos para el sacrificio griego. Las negras acaban de enrocar y tenemos nuestro alfil apuntando a H7. Las cosas están listas para hacer el sacrificio, alfil por H7, donde obligamos al rey negro a exponerse. Y aquí entonces vamos a entender los factores que influyen en esto. Después de rey por H7 vamos a seguir con caballo G5. Y entonces aquí van los detalles. ¿Cómo funciona esto? Primero, el caballo no está en F6, el caballo defensor. Primer factor, así que alfil por H7 expone al rey. Segundo, nuestro caballo puede saltar de inmediato a G5 y dar jaque. Y ojo, ese caballo va a estar defendido por nuestro alfil de C1. Esto es clave para que la dama negra no pueda tomarlo. Y después de ese jaque, pues el rey negro tiene aquí unas cuantas opciones, donde rey G6 es la opción más resiliente, pero bueno, esa la veremos en un momento, pero vamos a empezar a ver todas sus opciones. La peor, rey H8. En esta el rey se pone para la foto, entramos con dama H5 dando jaque, rey G8 y dama H7 jaque mate. La peor de todas. La más común, rey G8 de todo el mundo, tratando de esconderse, y de todas formas jugamos dama H5 con el mismo objetivo, dar jaque mate en H7. Esto usualmente gana y solo hay un detalle a saber. Las negras pueden mover su torre a E8 para darle un espacio al rey. Y entonces aquí no seguimos con dama H7 de inmediato. Primero tenemos que meter un dama por F7, jaque. Ojo, eso es clave, que esto no lo sabe todo el mundo. Y eso se verá en un momento para qué. Después de que el rey se vaya a la esquina, H8, ahora sí seguimos con dama H5 jaque, el rey va a G8, luego sigue dama H7, ahora sí, cuando no está el peón F7, o sea que tenemos aquí la misma posición de hace un momento, pero sin el peón en F7, eso es clave porque ese peón puede servirle de escudo al rey. Y entonces ahora con dama H7 jaque va el rey a F8, dama H8 jaque. La casilla F7 está cubierta por nuestro caballo, el rey va a E7 y dama por G7, ahora jaque mate, ahora que el peón en F7 no existe. Esta es la forma típica de este patrón, el sacrificio griego. Ahí van ya dos opciones descartadas. Ahora, las otras dos opciones del rey ante el jaque del caballo es ir hacia adelante, hacia H6 o hacia G6. Si se mueve hacia H6, bueno, esto está mal porque se mete en la diagonal de nuestro alfil que lo mira a través del caballo, y aquí podemos ganar con cualquier jaque descubierto, como puede ser caballo por F7, que es jaque, doble jaque incluso, jaque descubierto, y con esto nos ganamos la dama y la partida. O sea que esto está muy mal. Única opción que queda, como decíamos, es rey G6. Y esta es la que debemos aprender a manejar porque no todo el mundo sabe bien qué hacer acá. El rey queda expuesto, ciertamente, pero con las blancas hay que saber qué hacer. Porque las negras se preparan para jugar F5 y con esto cerrar
un poco las líneas de ataque que se han abierto. ¿Cómo atacar aquí? Bueno, vamos a aprender 3 formas. Hay 3 formas típicas de atacar acá. Y son las siguientes. Una es con dama de 3, directamente un jaque por la diagonal. Otra es con dama G4, poniendo la dama frente al rey. Y otra que muchos o la gran mayoría no conoce es con el avance del peón H, que quiere ir hasta H5 para dar jaque. Tenemos estas 3 opciones. Hay posiciones donde funcionan las 3, en otras no. Pero una de las opciones que hay que aprender principalmente es la de H4. Veamos qué pasa con las otras opciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí si jugamos dama G4? Que es fuerte, amenaza con moverse este caballo y crear un jaque descubierto, por ejemplo, con caballo por E6 y ganarnos la dama. Es una opción. Pero en este caso, las negras tienen la opción de jugar F5, atacar así nuestra dama, abrir algunas líneas y esto ya complica las cosas. ¿Qué hacer acá? Bueno, pues si tomamos al paso por F6, entonces esto es malo porque nos retoman con el caballo y este caballo vuelve al juego y ahora vuelve atacando a la dama y ya va a ayudar a defender al rey. Esto no nos gusta. Entonces, contra F5, lo único bueno sería jugar dama G3 para mantener la misma amenaza de retirar nuestro caballo con jaque. Queremos hacer caballo por E6. Pero en esta posición las negras pueden complicar más las cosas jugando, por ejemplo, aquí dama E7. Dicen, bueno, se puede hacer el jaque descubierto, pero en este caso no se va a perder la dama. Esta posición en general es buena para las blancas todavía será ganadora, pero es más difícil, más complicada. Por eso es mejor jugar con H4. Entonces, después de rey G6, después del jaque con caballo G5, vamos a jugar con H4. Y aquí sí ya no hay mucho que las negras puedan hacer porque H5 es una amenaza muy fuerte. Si juegan con su peón F, ya sea F6 o F5, digamos F6, no importa, de todas formas jugamos H5, que es jaque, donde las casillas F7 y H7 las protege nuestro caballo. Así que el rey es obligado a meterse en H6 y con eso meterse en la diagonal de nuestro alfil, lo cual nos permite hacer cualquier jaque descubierto, como puede ser caballo por E6, jaque con el que nos ganamos la dama y la partida. Bueno, parece cuestión de suerte que las blancas siempre tengan sus piezas listas para realizar este ataque, pero ¿de verdad es suerte? No, es juego posicional, es saber poner las piezas en las mejores casillas y reconocer que las contrarias no están en sus mejores posiciones. Este es el tipo de cosas que se pueden aprender estudiando la clase maestra, donde se mejora la comprensión del ajedrez. Estudia la clase maestra y lo comprobarás. Bien, esa fue la parte esencial. Ahora entramos después de que hacemos alfil por H7 y en la misma posición porque vamos a ver qué hace un oponente ya más avanzado. Cuando hacemos alfil por H7, si nuestro oponente es más avanzado y se da cuenta de que ha cometido un error, no va a tomar nuestro alfil porque sabe que viene el caballo G5 y el resto. Entonces va a ignorar nuestro alfil y va a jugar rey H8. Y aquí está lo que debemos aprender. En esta posición, entonces, si no sabes qué hacer, vas a hacer lo que hace todo el mundo, que es volver con el alfil a D3 de forma un poco tímida y cobarde, porque se teme que se juegue G6 y el alfil se pierda, que va a quedar encerrado. Ahí sí las negras tomarían el alfil y ya no pasaría nada. En lugar de volver con ese alfil, vamos a responder de una forma más enérgica. ¿Cuál es esa forma? Vamos a hacer caballo G5, sin importar que no nos hayan tomado el alfil, jugamos el mismo caballo G5. Y la idea es muy sencilla. Pretendemos jugar dama H5 para dar jaque mate aprovechando que el rey está por la columna H. Las negras, para evitar esto, tendrían que jugar G6. Bien, así nos quitan la casilla H5 para la dama, pero de todas formas podemos jugar dama G4 e insistir en la idea ahora de meter la dama por H4 o H3, meterla a la columna H para aprovechar que el rey está allí.
Y entonces nuestro oponente ahora va a tener que ver qué hace para salirse de esa columna que se pone peligrosa y jugaría, digamos, a G7. El problema de este rey es que está muy solo, mientras que nosotros tenemos un caballo, dos alfiles y la dama cerca de este. Esto con toda seguridad en algún momento tiene que rendir sus frutos. Entonces, para resolver esta posición, nosotros pensaríamos en sacrificar alguna de las piezas, sea este alfil, sea este caballo, por ejemplo, alfil por G6 o por ejemplo caballo por F7 o caballo por E6 son opciones. Y, por ejemplo, caballo por F7 es una. Donde atacamos a la dama, obligamos a las negras a capturar para continuar luego con dama por G6. Así, después de dama de torre por F7, dama por G6 es jaque. A la vez estamos golpeando a la torre. Si el rey quiere mantenerse defendiendo, la va a jugar a F8 y entonces entramos con la dama en G8 dando jaque, sigue rey E7 y ahora el alfil, el otro alfil, por G5 da jaque y con esto ganamos la partida. Ahora viene la mejor parte. Entramos en una posición ligeramente cambiada para ver cómo usar el sacrificio griego contra un oponente que ya lo conoce, se ha anticipado y cree que aquí no funciona. Su alfil esta vez está en E7, con lo cual, si hiciéramos el sacrificio aquí en H7 y el rey toma y nosotros saltamos con el caballo a G5, tienen para tomar con su alfil en G5 y simplemente habríamos perdido dos piezas a cambio de nada. Por lo tanto, parece que alfil E7 protege muy bien. Eso cree nuestro oponente, porque tenemos un antídoto y en este caso es jugar H4. Las negras han tratado de quitarnos la casilla G5 y nosotros con H4 lo que hacemos es decir, no nos importa, de todas formas vamos a saltar con nuestro caballo a H5 y vamos a hacer lo que a G5 y vamos a hacer lo que ya sabemos. Esta posición es muy jugosa. Esta posición tal cual o similar con algunos pequeños cambios se puede dar en muchas aperturas y la oportunidad de ganar rápidamente es muy alta. Porque si nuestro oponente ignora lo que sucede acá, juega cualquier cosa, en ese momento nosotros ejecutamos el mismo sacrificio. Ahora con el alfil por H7, donde rey por H7 y donde ahora caballo G5 respaldado por peón y por alfil, se vuelve mortal, porque si las negras toman con su alfil que creían que defendía alfil por G5, ahora nosotros recapturamos con el peón, se abre la columna H y las cosas no pintan nada bien para el rey. El rey va, digamos, a G8 y ahora entramos con la dama en H5. Nuevamente, no está el caballo ahora, pero ahora tenemos la torre, tenemos la dama, las dos piezas pesadas por la columna H y vamos a dar mate. Que si nuestro oponente trata de esconderse, de huir por algún lado jugando F6, cerramos la puerta con G6 y el jaque mate en H8 o H7 es imparable. Esta posición es muy divertida. Tenemos ahí nuestro oponente cuidando la casilla G5 y nosotros hemos jugado H4. ¿Qué pasa si ahora juegan F6 y con esto nos quitan la casilla G5? Nuestro oponente se siente súper seguro porque la casilla está supremamente controlada. Si tomáramos en F6, entraría el caballo negro por F6 y ahora el rey ya no estaría tan solo, se nos desarmaría el ataque. En lugar de eso, nosotros vamos a pensar que tenemos el espíritu de Mijail Tal y vamos a sacrificar todas nuestras piezas, directamente hasta el jaque mate. Vamos a jugar algo que nadie se espera, que es caballo G5, poniendo el caballo en una casilla que las negras tienen ultra protegida. Y después de esto, es la primera pieza que vamos a sacrificar y de ahí en adelante vamos a llegar hasta el jaque mate. ¿Qué sucede aquí? Bueno, estamos amenazando al peón en H7 con caballo y con alfil, entonces nuestro oponente va a tomar el caballo. Y ahora sacrificamos el alfil en H7. Hemos invertido esos dos movimientos, el del caballo y el del alfil. Con esto el rey sale, rey por H7 y ahora tomamos con el peón H por G5 dando jaque con nuestra torre desde H1. Cuando el rey vaya a G8, entonces ahora ya podemos pasar nuestra dama hacia H5 como usualmente lo hacemos. Podríamos acompañar esto de un G6 y podríamos dar jaque mate por la columna H. Sin embargo, esto toma tiempo y en ese tiempo nuestro oponente puede intentar algo. Entonces hay una forma más rápida. Decimos que estamos jugando como Mijail Tal. Y eso es sacrificar la torre en H8. De esta manera ganamos un tiempo porque cuando el rey toma en H8 entramos con la dama dando jaque. Así no hay tiempo de que nuestro oponente se prepare, va a G8 y ahora sigue G6
y dama H7 va a ser jaque mate. No importa que mueva su torre para darle espacio al rey, digamos torre F5, jugamos dama H7 jaque, rey F8 y dama H8 remata esta partida de espectaculares sacrificios con jaque mate. ¿Qué otra cosa puede intentar tu oponente para evitar estas continuaciones de jaque mate? Por ejemplo, que juegue aquí G6. Bueno, esto debilita varias casillas y además de eso nos permite jugar de inmediato H5 donde se abriría la columna H. Esto es claramente malo para las negras. Pero ¿qué hay de H6? Un movimiento que muchos van a jugar pensando en que mueven el peón que normalmente nosotros tomamos con el alfil, con el sacrificio del alfil, así que entonces ya no hay sacrificio. Parece bien, además protege la casilla G5. Se ve muy bien, ¿no? Desafortunadamente para nuestro oponente, ahora tenemos para sacrificar el otro alfil en H6. Ese peón se movió evitando que lo tomaran y lo tomamos con el otro alfil. Esto es increíble. De tal forma que después de G por H6, la posición del rey de todas formas se abre. Y tenemos una forma muy fácil de continuar con dama D2 hacia la columna H y con torre H3 hacia la columna G. Con estos par de movimientos vamos a ganar la partida. Después de torre H3, por ejemplo, vamos a atacar al rey. Bueno, Stockfish siempre va a encontrar formas de defenderse, pero en la práctica estas posiciones se ganan prácticamente el 100% de las veces. Porque nuestro ataque es muy fácil y no es fácil en cambio para las negras defenderse. Digamos que juegan cualquier cosa. Nosotros jugamos torre G3, damos jaque, el rey no puede ir a H7, entonces digamos va a H8, es obligado. Sigue dama D2 y la amenaza de dama por H6, jaque mate. Muy sencillo. Ahora es el momento de aprender algunos secretos de apertura para usar este sacrificio griego en otra apertura. ¿Qué pasa si tu oponente juega E4, nosotros E5 y nuestro oponente caballo F3? Son los movimientos típicos. Hay una forma para meter a nuestro oponente en el mismo sacrificio griego. Jugamos D5, ofreciendo un peón que tomarán E por D5 y continuamos con alfil D6. Protegiendo el peón, desarrollando el alfil y bueno, claro, nos hemos arriesgado aquí un poco porque hemos sacrificado un peón, pero esto no es el fin del mundo. Si nuestro oponente no cae en la trampa, bueno, simplemente tiene unos peones doblados. Caballo C3 seguiría, caballo F6, movimientos normales de desarrollo, alfil C4 y ahora enroque y enroque. ¿Y ahora qué? Aquí tenemos la misma posición para el sacrificio griego. Jugamos E4 para expulsar al caballo, para eso sacrificamos antes el peón en D5 para evitar que nos frenaran el avance de E4. Así con E4 expulsamos a este caballo. Recordemos que ese caballo tenemos que eliminarlo de allí, hacerlo que se vaya para poder ejecutar el sacrificio griego. Caballo D4 sería lo usual y ahí está todo listo. Alfil por H2, el sacrificio del alfil. Rey por H2, caballo G4 y ganamos la partida. Después de rey G1, dama H4. No hay cómo defender H2 y F2. Bueno, ¿y qué hay de la defensa siciliana? ¿Se puede? Sí, se puede. Después de E4, C5, tenemos las blancas, vamos a jugar B4. El gambito del ala. Sacrificamos este peón, C por B4 y después ofrecemos el otro, el de A3, B por A3. Luego de esto jugamos D4 y ¿qué hace nuestro oponente? No va a sentirse muy cómodo jugando alguno de sus caballos porque podríamos avanzar nuestros peones y expulsar esos caballos. Entonces podrían jugar E6 pensando en desarrollarse, en acompañar el desarrollo, en atacar, en construir un centro de peones y además desarrollar su alfil para, de cierta manera, cubrir A3. En este caso jugamos C3 y las negras juegan D5 y ahí nosotros jugamos E5 y como vemos la posición se convierte en algo muy similar a la defensa francesa donde la estructura de peones central es la misma y donde entonces vamos a poder ejecutar el sacrificio griego de la misma manera. Después de que siga por ejemplo caballo C6 jugamos alfil D3, luego vamos a jugar caballo F3 y tenemos todo listo de la misma manera como en la defensa francesa para ejecutar el mismo sacrificio griego con el que podremos ganar rápidamente. Ahora veamos un orden de movimientos diferente. Después de E4, E6 de nuestro oponente, jugamos caballo F3.
Nuestro oponente puede jugar D5 y nosotros cerramos el centro con E5, ese avance clave. Ahora jugarían C5, jugando lo que saben hacer, y ponemos en juego el gambito del ala, B4. C por B4 y A3 entregando el otro peón. Después de B por A3 jugamos D4 ocupando el centro como antes. Estamos reconstruyendo la misma posición que vimos antes, pero con un orden de movimientos diferentes. Después de caballo C6 jugamos C3 y ahí la tenemos, la misma posición de hace un momento, donde es muy curioso comprobar que por la defensa siciliana antes o ahora por la defensa francesa estamos llegando a una misma posición donde podemos ejecutar este mismo patrón que estamos aprendiendo hoy. Y estas dos aperturas son igualmente muy jugadas. Si tu oponente ahora sigue con caballo G7 para desarrollarse, vamos a jugar alfil D3 y si usan ese caballo para cerrarnos líneas, por ejemplo jugando a G6 o como aquí a F5, que le cierra la diagonal a nuestro alfil, todavía podemos ejecutar nuestros trucos. Vamos a esperar primero, aquí jugando caballo por A3, tomando este peón, tal vez con la idea de entrar en territorio negro. Las negras seguirían con alfil E7, como antes, ultra protegiendo la casilla G5. Y entonces recordamos que en ese caso jugamos H4, una idea muy fuerte que ya vimos antes, donde también comprobamos que si el caballo negro estuviera en G6 podríamos atacarlo directamente con H5. Y estando en F5 también el avance de H5 nos sirve. De manera que cuando las negras enrocan aquí, todo está listo para ejecutar nuestro ataque. Jugamos G4 y expulsamos a este caballo. ¿Y a dónde va ese caballo? Y después de eso vienen todas nuestras mismas ideas. Bueno, las negras toman en H4, porque es lo único que tienen. Además se ganan un peón, lo ven muy bien. Pero entonces ahí entran en juego otro par de detalles. Tomamos en H4 con el caballo, sigue alfil por H4 y bueno, se han ganado un peón. Pero a la vez han abierto la columna para nosotros. Cerramos con G5 en la defensa de este alfil, amenazamos con tomarlo. Entonces obligamos a que tomen en G5. Bien, pero nos han abierto la columna. Y con esto se han abierto todas las líneas para nuestro ataque. Tenemos aquí ya una combinación mortal, que comienza con alfil por H7 jaque, el rey tiene que meterse en la columna H donde tenemos nuestra torre, y luego entramos con la dama por H5. Y esto es simplemente jaque mate en pocas jugadas. Pueden tratar de cubrirse con alfil H6, pero sigue alfil por H6, G por H6, dama por H6, y amenazamos con jugar alfil G6 y dama H7 o dama H8. Por ejemplo, si juegan G6, alfil G6 jaque, rey G8 y dama H8 jaque mate. Finalmente, otra de esas aperturas que nadie conoce donde podemos aplicar lo mismo. Después de E4, E5, que es lo más estándar, vamos a jugar un extraño gambito que comienza con D4. Después de E por D4, continuamos con F4 y con esto estamos ganando espacio en el flanco de rey y ya hablaremos de esto más adelante. Aquí estamos atacando al peón en D4 y nuestro oponente lo defenderá con caballo C6. Entonces lo atacamos una vez más con el caballo F3 y nuestro oponente lo defenderá con alfil C5 desarrollando su alfil. Después de eso jugamos alfil D3 y ahí ponemos nuestro alfil escondido, agazapado, mirando al flanco de rey. Después de unos movimientos más de desarrollo como caballo F6, enroque y enroque, de repente todo está listo para ejecutar nuestro sacrificio. Hacemos el avance E5, avance que es posible gracias al sacrificio que hicimos del peón, donde retiramos el peón negro, que nos permite ahora hacer el avance E5. El caballo tiene que irse, con eso abandona a su rey, digamos a D5, y ahí está para ejecutar el sacrificio griego, alfil por H7 y todo lo demás que ya sabemos. Rey por H7, el caballo jaque en G5 y la amenaza de dama H5 y dama H7, donde la opción más resiliente de rey G6 aquí no funciona porque nuestro peón ya va en F4, puede avanzar a F5, dar jaque y obligar al rey a meterse en H6, así metiéndose en esta diagonal peligrosa donde podríamos ganar simplemente con un jaque descubierto de nuestro alfil o con dama G4 que amenaza con dama H4 y dar jaque mate por la columna H como de costumbre.
De esta última apertura grabamos hace poco una lección, hay que verla para entender bien este gambito que se la inventó un desconocido, pero que ganó casi todas sus partidas, incluso que eran por correspondencia. Y si quieres aprender eso que aprenden los estudiantes que progresan en el ajedrez, estudia la clase maestra.